ataques, agentes patógenos, ¿verdad?, al sistema nervioso central. Sin embargo, en algunos casos, pues ni modo, la barrera se daña y se dan algunas enfermedades como las meningitis, las encefalitis, ¿verdad? Otra función también es que tiene protección mecánica, porque al estar envolviendo el tejido cerebral y a la médula, hace las veces como de un colchoncito, como un amortiguador, como que fuera ese paquetito de plástico que les ponen a las cosas eh, que son de quebrar o son delicadas, que tienen como bombitas de aire, ¿verdad? Para protegerlas y que si se golpean, pues las estructuras choquen contra ellas y no se quiebren. Entonces también tiene una especie de función así, de protección mecánica. Son 3 capas, ¿verdad? La dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre es la capa más externa, la aracnoides es la capa intermedia y la pía madre es la capa interna, la que hace contacto directamente con el encéfalo o con la médula, ¿verdad? Ya la vamos a ver. Ahí vemos un corte donde se ha quitado el hueso, hay un pedazo del hueso del cráneo, del temporal, y entonces vemos las capas. Es la dura madre, les decía, que es la que pega con el hueso, ¿verdad?, del cráneo. Luego está la aracnoides, que está por debajo, es la capa intermedia. Y luego tenemos la pía madre, que es la capa más interna, la que está directamente pegada al tejido blando, o al cerebro directamente, a la corteza cerebral. En la médula igual, ¿verdad? Están las 3 capas envolviendo la médula a lo largo de, ¿verdad? También la más externa es la dura madre, la intermedia es la aracnoides, y la que está interna pegada, pues es la pía madre, ¿no? Estas cubiertas están hechas de tejido conectivo. Su función, como ya decíamos, es de protección y también de mantener estas estructuras dentro dentro por decirlo así, dentro de las regiones, ¿verdad?, donde están alojados, porque como que no se desparramaran, ¿verdad? La dura madre es la capa externa, ya lo decíamos, es la más gruesa. La aracnoides es la intermedia y la pía madre es la que se adhiere directamente al tejido nervioso. También existen espacios meningios, que son unos espacios virtuales, por decirlo ahí, pero porque casi que no se pueden ver, ¿verdad? Pero son reales, o sea, sí existen. Y en esos espacios, bueno, hay espacios, mejor dicho, virtuales o potenciales y hay espacios reales. Los potenciales son los que están, por ejemplo, estos dos, el espacio extradural entre el cráneo, entre el hueso del cráneo y la dura madre. O sea que ahí hay un pequeño espacito, ¿verdad? Están como adheridos, pero hay pequeño espacito. El espacio subdural está entre la dura madre y la aracnoides. Y hay un espacio real, que es el espacio subaracnoideo, entre la aracnoides y la pía madre. Ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Normalmente estos espacios pues no se notan, ¿verdad? Pero a veces puede ser que con un golpe, un trauma, haya hemorragia, salida de líquido hasta estos espacios, ¿verdad? Pues a veces dicen tiene una inflamación subdural, ¿verdad?, etcétera. O hay una hemorragia subdural. Y en el espacio subaracnoideo, pues ese está entre la aracnoides y la pía madre. Ahí es donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos otro corte, ¿verdad?, eh, de las meninges, así como que fuera un sándwich. Entonces vemos la parte externa, que es el cráneo, el hueso, ¿verdad?, el cráneo. Perdón, esta es la piel, me equivoqué, ¿verdad? Esta es la parte del cuero cabelludo, mejor dicho. Este es el hueso del cráneo, este amarillito, esponjosito que es de ahí. Luego está la dura madre, que
les decía que aquí hay un espacio, o sea, no es que directamente esté unido al hueso, ese es un espacio virtual. Entonces, esta es la dura madre que se va a pegar al hueso, ¿verdad? Del cráneo. Luego tenemos la aracnoides. Permítanme, quiero ver. No, aquí, en este caso, fíjense que está dejando ver que todavía en un corte, si lo vemos más chiquito, más microscópico, por ejemplo, la dura madre tiene como dos capas, miren, una que se pega al hueso y la otra que se va a pegar a la aracnoides. Entonces, allí es donde hablábamos de que existe un espacio subdural, ¿verdad? Luego está la aracnoides, también hay un espacio, ¿verdad?, entre ellos. Y luego está la pía madre. Vemos que entre la pía madre y la aracnoides, pues el espacio es mayor, están, incluso se ven ahí estas estructuritas, y es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Ya la pía madre es la capa más interna que está adosada al tejido cerebral, ¿verdad? Esta sería la corteza cerebral. Entonces, para que más o menos se imaginen, ¿verdad? Aquí circula el líquido. Y también pues tiene su propia irrigación y su propia inervación. El líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal es una sustancia que tiene la característica de que debe ser claro, incoloro, y como decíamos, protege al encéfalo del daño físico y químico. También se encarga de llevar oxígeno y glucosa desde la sangre hacia las neuronas, ¿verdad? Y también le da sostén a la neurosis. Este líquido está circulando continuamente. Todo eso que vemos ahí en azulito está representando el líquido, ¿verdad?, que está circulando continuamente a través de las cavidades del encéfalo y de la médula, ¿verdad? En el espacio que acabamos de mencionar, que es el espacio subaracnoideo. Entonces ahí es donde va a circular el líquido. Cuando ustedes han oído que, bueno, ya se lo voy a decir. Aquí, este líquido les decía que circula a nivel del encéfalo por los ventrículos. En el encéfalo hay dos laterales, uno para cada hemisferio, y luego está el tercer ventrículo que está en la línea media por debajo del hipotálamo, y el cuarto ventrículo que está entre el tronco encefálico y el cerebelo. Entonces, más o menos así, ¿verdad? Aquí ven de lado. Entonces ahí estarían los dos laterales, el tercero y el cuarto ventrículo. La función es mantener flotante el tejido cerebral, servir de vehículo para transportar los nutrientes al cerebro y eliminar los desechos, fluir entre el cráneo y la médula espinal para compensar los cambios en el volumen de sangre intracraneal, manteniendo una presión, o sea que este líquido mantiene en una presión estable el cerebro. Cuando la circulación de este líquido se ve interrumpida o dañada, infectada, etcétera, o sea, la presión que se siente en la cabeza es terrible, ¿verdad? Porque se comprime, o sea, empuja el aumento de esta producción de líquido, empuja, ¿verdad?, estas capas blancas a que se compriman contra las estructuras óseas. Entonces ya hemos dicho las características que es y por dónde circula, ¿verdad? Aquí lo tenemos otra vez, se forman los plexos coroideos, se produce también en el epéndimo, es una estructurita ahí que está en el centro. Y ahí están como los balones normales, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven que a veces aparecen en los exámenes de gabinete, las lecturas, es porque cuando estos valores están elevados, pues probablemente hay alguna infección. ¿Cómo obtienen los valores de líquido? Pues a través de la punción lumbar. Por eso han oído hablar de ese examen que consiste en extraer líquido cefalorraquídeo de la región lumbar
y verle cómo están los valores. Aquí vemos los ventrículos, ¿verdad? Por donde circulan el líquido también. Decimos que hay dos laterales, aquí lo vemos en una vista posterior, el tercero y el cuarto ventrículo. Y hay cisternas también, se llaman cisternas subaracnoideas, que es como los espacios donde se produce, donde se almacena el líquido, ¿verdad? Es para darle como mantenimiento, por decirlo. Y luego tenemos, también es importante hablar un poquito de la irrigación del encéfalo. Cuando hablamos de irrigación, estamos hablando de arterias que llevan sangre oxigenada a una región. Cuando hablamos de vascularización, entonces hablamos de las venas, las que recogen los productos de desecho de una zona. Por eso que cuando estudiamos una región o una estructura, siempre vamos a querer saber cuál es la irrigación y cuál es la vascularización. Entonces, las arterias son las que llevan sangre oxigenada, las venas son las que llevan la sangre con CO2, ¿verdad? Entonces, estos vasitos, los capilares, que son más pequeños, eh, también vienen de diferentes regiones. Entonces, a nivel del encéfalo, hay 4 grandes arterias que emergen para irrigarlo, ¿verdad? Salen desde la aorta, ascienden por el cuello hasta penetrar el cráneo. Y las arterias que irrigan el encéfalo pues son simétricas, ¿verdad? Están a cada lado. Bueno, aquí está, por ejemplo, la distribución de las arterias. Este es el famoso polígono de Willis, que es una especie como de arco, ¿verdad? Que se forma en la entrada, en la base del cráneo, y que se dirige hacia cada lado. Este se llama polígono de Willis, esta bifurcación que luego se cierra, y que se dirige a cada lado, a cada hemisferio, ¿verdad? Entonces, vean que esta arteria, que es decíamos que es la carótida, a nivel del encéfalo ya se llama arteria cerebral. Y miren, hay anterior, media, posterior, basilar. La onda es que cuando ya estén viendo ustedes la patología de ACV, van a ver que les van a decir que las manifestaciones clínicas cambian, ¿no? Ya lo decíamos ayer, si yo tengo una hemorragia de una arteria en la parte de la arteria anterior cerebral o cerebral anterior, pues me va a afectar estos lóbulos, ¿verdad? Si la hemorragia la tengo en la parte media, me va a afectar otro. O si la tengo en la parte posterior, otro. Entonces, por eso no solo es que le diga el médico tiene el paciente un ACV, sino en qué región lo tiene, ¿verdad? ¿Dónde fue la zona? Y qué tipo también, ¿verdad? ¿Fue una hemorragia? ¿Solo fue una isquemia? ¿Si fue un traumatismo? ¿Verdad? ¿Dónde? Etcétera. ¿Verdad? Eso nos va a permitir ser como más detallistas. Y luego, pues también les decía que hay venas, ¿verdad? Que se encargan de sacar los desechos de las diferentes regiones por un dado como la sangre, ¿verdad? Y entonces las venas lo que hacen es sacar esta sangre que está ya como sucia y recogerla y llevarla hacia el pulmón y el corazón para que se limpie, ¿verdad? Ese es el mecanismo de la vena. Entonces, pero igual, es más raro que una vena se dañe, ¿verdad? Lo que más se dañan son las arterias, pero también es importante saber si no ha habido lesión vascular de este tipo. Entonces, yo aquí les pongo varias preguntitas, ¿verdad? Eso es como para que ustedes tengan curiosidad. ¿Verdad? Porque miren estos términos que yo les estoy poniendo aquí. Si ustedes se fijan,
tienen que ver con este poquito que acabamos de hablar. Entonces, de repente, cuando yo tenga patologías en el cerebro, a nivel del encéfalo, voy a oír, por ejemplo, hablar de meningitis. ¿Ya han oído hablar de meningitis? Sí, licenciado. Sí. Bueno, muy bien. Es una inflamación de las meninges, ¿verdad? Etimológicamente eso es. Pero ¿a qué se debe? Es lo importante. Y el problema es que a veces se debe a infecciones virales, bacterianas. Y el problema de esas infecciones es que dejan unas secuelas bien serias, ¿verdad? Hidrocefalia, ¿saben qué es? Sí, ¿Qué es? se puede decir que es acumulación de líquido y que se llama el líquido del cráneo, pero hace de tal forma que crezca la cabecita de la persona, a tal forma que su cerebro está bien imprimido y puede causarle la muerte cerebral si no está todo a tiempo. ¿Y por qué será que les crece la cabeza a los niños? Mm, Alguien no sabe por qué. ¿Mm? Ajá, Estoy leyendo que dice que sí. aumenta y como los ventrículos, algo así. Aumenta de tamaño, se produce más líquido, ¿verdad? Ajá. Pero ¿por qué crece la cabeza? Por la presión que se ejerce en el cerebro. Pero ¿por qué puede crecer la cabeza? Porque, digamos, eh, eh, bueno, ¿ve? ¿Por qué crece la cabeza? ¿Por qué no se detiene ese crecimiento? Y sería porque, por ejemplo, en los niños, ¿verdad? Como los huesitos no están unidos, Ah, al inflamarse como que da la pauta. ex- exacto, eso es. O sea, que este es un mecanismo compensatorio. Como en los bebés, muy bien, como usted ha dicho, están abiertas las frontalenas, todavía no están soldados los huesos, ¿verdad? No están fusionados. Entonces, al ir produciéndose más líquido y aumentando la cantidad dentro de la cavidad craneana, pues la forma que tiene de responder es aumentar el volumen, ¿verdad? O sea, es como que se va expandiendo y tiene chance, ¿verdad? Hasta cierto grado, como bien dijo su compañero, llega un momento en que es tan severo que el niño pues va a morir, ¿verdad? Pero es por eso importante ver que eso es lo que va provocando el aumento de volumen, porque en ese momento los huesitos son como más cartilaginosos, ¿verdad? Entonces se adapta. ¿Ustedes creen que un adulto aguantaría este grado de presión dentro de la cabeza? No. No, no se aguanta. Cuando hay aumento de líquido cefalorraquídeo y ya los huesos están soldados, el dolor de cabeza es intenso, intenso, intenso. Bueno, si alguno de ustedes padece de migraña, es que no se compara enseguida con la migraña. Y a las formas de liberar, pues a veces empiezan a sangrar otras regiones o se empieza a vomitar y a vomitar, ¿verdad? Pero la única solución, si está demasiado aumentada la presión en un adulto, la presión intracraneal, entonces el médico lo que hace ya es una trepanación, creo que así le llaman. Vamos a ver. Le tienen que abrir un agujerito al cráneo, ¿verdad? Ahí porque es exagerado esto, pero es una forma de hacerlo también cuando hay mucha presión. Aquí porque le están poniendo, ah, aquí porque le están poniendo así en otras culturas, pero eh, vamos a ver, no me sale. No me sale. Pero, por ejemplo, si un paciente tiene un aumento, ya un adulto, un gran aumento de la presión, entonces el médico tiene que perforar el cráneo, hacer una incisión, ¿verdad? Una osteotomía y hace un agujerito para que la presión disminuya y sacan ahí sangre, líquido, dependiendo de lo que haya, ¿verdad? Pero sí se hace.
Entonces, ya es diferente la forma como actúa el médico también, ¿verdad? Aquí, en cambio, lo que hacen es ponerle una valvulita y liberarlo, ¿verdad? Que vaya, o sea, que esté drenando, como crear una tubería nueva, que esté drenando ese líquido, ¿verdad? Bueno, eso es con la hidrocefalia. ¿Saben lo que es una hemorragia cerebral? Ajá. Sí, licenciada, una hemorragia cerebral es un sangrado en alguna de las arterias del cerebro. Puede Exacto. estar producido bueno, lo más común son aneurismas cerebrales. Ujú. Sí, exacto. Una hemorragia es un sangramiento, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí el sangramiento está dentro del cráneo, ¿no? Y va a dañar un segmento específico, un lóbulo, un segmento X, ¿verdad? Cabal, ahí ya le toca al médico averiguar a qué se debe y qué tanto puede mejorar, ¿verdad? Les decía que a veces para aliviar esta presión o ayudar con este sangramiento, pues a veces sangran otras partes del cuerpo, como el ojo, los oídos, y si no, pues toca hacerle un pequeño agujerito para ayudarle a liberar esa presión. Otros términos que van a oír, por ejemplo, aquí es edema cerebral. Miren, ¿verdad? ¿Qué es el edema? ¿Qué pasa cuando hablamos de un edema cerebral? ¿Han oído la palabra edema? ¿Qué significa? Lo han oído en los pies, ¿verdad? Tiene edema en los pies, en los tobillos, en las piernas. El aumento de agua en el cerebro. Sí, aunque muchas veces el edema tiene que ver más que todo muchas veces con el sistema linfático, ¿verdad? Y en este caso, pues, por eso se dice que es líquido, pero la verdad que lo que está pasando ahí es que hay extravasación del tejido linfático, ¿verdad? Entonces, también a veces cuando hay golpes, traumatismos, el cerebro puede reaccionar así como hinchándose, ¿verdad? De agua, como usted bien menciona, pero no es agua, ¿verdad? Y entonces da ese edema. El que haya edema dentro de la cavidad craneal también comprime el tejido cerebral, ¿verdad? Hipoxia o anoxia. Dentro ¿Saben lo que es? en la sangre no llega bien a nada. Ajá, ¿y qué pasa al no llegar sangre a una región? No oxigena bien. Exacto. Entonces, cuando se habla de una hipoxia, Puede quiere haber muerte decir, cerebral. también, cuando se habla de hipoxia, quiere decir que una zona ha perdido su irrigación, como bien dijeron, no está recibiendo oxígeno adecuado, y entonces esa zona sufre de las consecuencias de quedar sin irrigación un tiempo, ¿verdad? El problema es que si es transitorio, eso se puede recuperar, como cuando se le duerme la pierna, ¿verdad? Como cuando estamos sentados o con la pierna doblada un rato y se nos duerme, ¿verdad? En ese momento queremos estirar la pierna y la sensación que da es que nos duele o no lo podemos mover, hasta la sentimos bien pesada, no sentimos que nos llega la circulación bien, ¿verdad? Entonces, en ese caso es algo transitorio, pero a veces estas pérdidas de irrigación en una zona pueden ser más severas y entonces dar una consecuencia hasta como decía alguien por ahí, de que haya muerte de ese tejido, ¿verdad? ¿Sí? Dígame. Y cuando se siente esa misma sensación en la cabeza, ¿a qué se debe? ¿Cuándo qué? Perdón. Cuando se siente esa misma sensación de hormigueo en la cabeza. Pues habría que ver si no tiene que ver con algo vascular o si no tiene que ver, o si no es la piel, por ejemplo, el cráneo, o sea,
Por eso decíamos, lo que hay que buscar es cuál es el origen, ¿verdad? Porque a veces, pues, el cráneo, por ejemplo, que es bien sensible, que es no el cráneo, me refiero a la piel del cráneo, ¿verdad? Bien irrigado, sangra bastante. Entonces, a veces puede tener problemas también de isquemia, de compresión. Por ejemplo, digamos en las niñas, a veces que las mamás las peinan, pero que hasta las dejan chinitas de lo que les hablan las colas. Eso puede dar una sensación así como de hipoxia, pero es a nivel superficial, es en la piel, ¿verdad? El problema es que ya algunos síntomas se estén dando más internamente, ¿verdad? Entonces, cuando ya es internamente una hipoxia, acuérdense lo que dijimos, el cerebro controla todo el cuerpo. Entonces, a veces el malestar no es propiamente en la cabeza, sino que además de la cabeza, es que siento molestia en un brazo, me está hormigueando toda la pierna, de repente me aparecen movimientos raros, ¿verdad? O me siento bien cansado, o estoy sudando un montón. O sea que cuando son lesiones a nivel cerebral, las manifestaciones no son localizadas. ¿Sí? No sé si un poquito me doy a entender ahí. Sí, sí, Liz. Dan más consecuencias, es lo que quiero decir. Por ejemplo, por eso le decía, es como con los dolores de cabeza tipo migraña, ¿verdad? Hay gente que padece mucho de migraña y es un dolor horrible, intenso. Pero pasa con algunos analgésicos o con el reposo, ¿verdad? Y regresa de normal. Pero si alguno, por ejemplo, tiene una pérdida de irrigación o un edema, ¿verdad? Porque se golpeó la cabeza y eso quizá le ha provocado una hemorragia, etcétera. Ese dolor no es tan fácil de que se quite, ¿verdad? E incluso lo que decíamos, el vómito se da, pero así le dicen los médicos en proyectil, o sea, no se detiene, no es como el vómito de cuando les ha caído mal algo en el estómago, que es un vómito diferente, tiene características diferentes. Bueno, también vean ahí hay otros términos, la isquemia cerebral. Isquemia ya es la zona esta que ha perdido como irrigación y entonces lo que empieza a pasar es que ya esa zona está como empezándose a morir, como alguien decía por ahí, ¿verdad? Pues ya las neuronas que se han dañado ahí pueden sufrir, ¿verdad? Ya como pérdida, ¿verdad? Completa de las funciones que ellas controlaban. También se van a enfrentar con esta palabra, un infarto cerebral. A veces oímos hablar de infarto sobre el corazón, ¿verdad? Pero, ¿qué es un infarto cerebral? Uh-huh. Bueno, alguien que busque ahí en un diccionario qué es infarto. Liz, ¿no será cuando una parte del cerebro deja de funcionar? Ajá. Pero ¿por qué puede dejar de funcionar? Es cuando se acelera por el resultado de mucha sangre y bloquea y un caulo lo bloquea la arteria. Podría ser, ¿verdad? O sea que un infarto es que se ha producido pérdida, ¿verdad? Siempre puede ser de la irrigación, ¿verdad? Pero porque, como bien dice usted, se ha obstruido una arteria, entonces deja de pasar. O sea que es como que tuviera una tubería tapada, ¿verdad? Pues ya no pasó el agua en ese pedacito y en ese caso esa zona se infarta. Entonces también da señales más gruesas, ¿verdad? A veces este término les decía que lo escuchamos más para el corazón, pero existe a nivel cerebral el mismo término. Y esto también puede estar relacionado con una isquemia, con una anoxia, una hipoxia, puede relacionarse con una hemorragia, ¿verdad? Y las encefalopatías se refieren a las enfermedades del encéfalo, ya enfermedades como tal. O sea, que hay enfermedades propias del sistema
de cualquier estructura del sistema nervioso central. En este caso, de las estructuras del encéfalo. Hay tumores, les decía el otro día, bien precisos de un tipo de célula, de tal tejido específico, ¿verdad? O de una zona concreta. Así que eso es para que lo tomen en cuenta, que son términos que ya se tienen que ir relacionando ustedes y pues siempre buscarlo, ¿verdad? Si no nos acordamos qué es o no tenemos claridad, pues nuestra tarea es buscarlo, ¿verdad? Bueno, estas son como las generalidades del encéfalo. Entonces, ahí vamos a empezar a hablar del cerebro. Vamos a ir viendo las partes. Entonces, el cerebro, ¿verdad? Que vamos a hablar ahorita. Igual, vamos a ver generalidades del cerebro, vamos a hablar de la corteza cerebral, de los hemisferios, de los lóbulos, los giros, los surcos y algunas estructuras más que vamos a mencionar por ahí, ¿verdad? Entonces, el cerebro, pues, quizás es el órgano más grande y principal dentro del sistema nervioso central. Ya dijimos que está dentro del cráneo. La parte más importante es la corteza cerebral, que ya veíamos ayer, que es la capa externa, es donde están los núcleos, ¿verdad?, de las neuronas. Y se divide en dos hemisferios, ¿verdad? Ahí lo podemos ver, tiene un lado derecho y un lado izquierdo, un hemisferio derecho y izquierdo. Y cada hemisferio a su vez se divide en lo que conocemos como lóbulos. Este cerebro se encarga de regular y mantener cada función vital del cuerpo. Entonces, es el órgano donde está nuestro pensamiento, ¿verdad? Y la conciencia que tenemos como individuo. Entonces, ya decíamos, es la masa principal, es el lugar donde llegan todas las señales que vienen de los órganos de los sentidos, tanto de fuera como de adentro, ¿verdad? El cerebro procesa toda la información que viene del exterior y del interior del cuerpo. Y lo que es relevante la va almacenando en forma de recuerdos. Aunque el cerebro solo tiene un 2% del peso del cuerpo, su actividad metabólica es tan elevada que solo él consume el 20% del oxígeno. Por eso es que a veces nos podemos sentir cansados o fatigados mentalmente, ¿verdad? No solo existe el cansancio físico, ¿sí? Pero ya vimos que es porque también el cerebro pues gasta o tiene un gran aporte de oxígeno. La corteza cerebral, ya decíamos que es la capa externa y es la sustancia gris del cerebro, ¿verdad? Y tiene un espesor de más o menos 2 a 3 milímetros de grosor y está formada por las células, los cuerpos celulares. Entonces, algunas personas le llaman el asiento de la inteligencia humana, ya que esta zona de la corteza es la que nos va a permitir tener funciones más grandes como leer, escribir, hablar, realizar cálculos, etc. Al final lo que nos diferencia del resto de los animalitos. Está formado por numerosos pliegues y estos pliegues pues no representan en sí la superficie total que esta estructura debería de tener, ¿verdad? Entonces se considera que el tamaño de la corteza cerebral es unas 30 veces mayor que la superficie en sí del cráneo. Lo que pasa es que aquí está como replegada, está como llena de doblecitos, por decirlo así. Estos pliegues se conocen o van a formar las circunvoluciones cerebrales, van a formar surcos, fisuras, y estas fisuras o estos surcos lo que hacen es que delimitan áreas para funciones determinadas. Aquí está lo que habíamos hablado ya de la sustancia gris y de la sustancia blanca, ¿verdad? Habíamos dicho que está en la parte externa, que ahí están los somas, o sea, los
las neuronas, y los axones pues van a pasar en la sustancia blanca. Ahí pasan los axones. Los núcleos que forman como agrupaciones, aquí se les da el nombre de, les decía que en el periférico se llamaban ganglios, aquí se llaman núcleos, ¿verdad? Y también son como agrupaciones de cuerpos neuronales que también están formados pues de sustancia gris, ¿verdad? Por eso están ahí los cuerpos. Y ahí vemos una de las diapositivas que veíamos ayer. A mí me gusta este dibujito porque aquí vemos la parte externa, que es la corteza, pero vemos el aspecto como rayadito que dan los diferentes tractos, ¿verdad? Los tractos decíamos que son como las carreteritas o son la prolongación de los axones, ¿verdad? Que en conjunto forman como que fuera una carretera, ya sea de subida si es aferente o de bajada si es eferente. Tiene dos hemisferios, decíamos, están separados por una fisura profunda en el centro, pero a nivel interior están unidos por una estructura que se conoce como el cuerpo calloso, que es un haz de fibras nerviosas gruesas. Tiene unos 10 centímetros, ¿verdad?, de espesor, y es la zona que permite que se comuniquen los dos hemisferios. Entonces ellos constituyen el 85% del peso cerebral. Ahí están los hemisferios. Y entonces en el centro les decía que hay una zona más gruesa y esa es a la que se le conoce como cuerpo calloso. Es la estructura que une, por decir así, los dos lóbulos, ¿verdad? Y está como en la base, ¿verdad? Uniéndolo por dentro. Aquí lo podemos ver, este es el cuerpo calloso, esta parte que está aquí. Entonces, aquí lo vemos mejor en este corte, miren, esa parte blanquita que está aquí. El cuerpo calloso, aquí lo vemos también, en anaranjadito. Es el conjunto de fibras que une ambos hemisferios cerebrales. Está formado por axones mielinizados, y si son axones, ya dijimos que los axones están en la sustancia blanca. Permite el intercambio de información entre los dos hemisferios y así permite que se integren las funciones. También están vinculados con el aprendizaje, el procesamiento de la información y en la visión con el movimiento ocular. Si se seccionara, si se cortara esto, ¿verdad?, habría dificultades como descoordinación, repetición, perseveración a la hora de llevar a la práctica, actividades secuenciadas como peinarse, alimentarse, vestirse. O sea, cuando hablamos de perseveración, quiere decir que el paciente no va a saber cuándo detenerse, cuándo parar, o va a repetir la misma acción varias veces, porque va a haber falta de integración motora. Y también el que esto se seccionara, digamos, o se dañara, etcétera, puede producir alteraciones para el aprendizaje y para la memoria, para retener nueva información. Otra cosa que ustedes van a ir viendo, y esto también lo van a ver mejor ya con la LICBU de Elvis, es que cada lado del cerebro tiene funciones específicas, ¿verdad? Bueno, no es que sean así de cajón y cerradas, esta es una tendencia por los estudios que han ido haciendo, ¿verdad? Pero hay como un predominio de funciones que controla el lado derecho y otras que controla el lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, las funciones que tiene el hemisferio izquierdo son el pensamiento analítico, la lógica, el lenguaje, el razonamiento, ciencias, matemáticas, escritura, números, y además controlan el lado derecho, ¿verdad? La porción izquierda del cerebro controla la porción derecha de nuestro cuerpo. Y las funciones del hemisferio derecho
están más relacionados con la parte artística, la creatividad, la imaginación, la intuición, perspicacia, el pensamiento holístico, conciencia musical, sentido espacial, ¿verdad? Y controlan la mano izquierda. Entonces, si ven, por eso que decimos, ¿por qué esta gente puede tan chévere tener estabilidad para tocar un instrumento? ¿Verdad? O es más uso para las matemáticas, ¿verdad? Ya vemos que hay una predisposición a nivel cerebral de quién controla eso, ¿verdad? Pero no significa que no se pueda desarrollar, claro que sí. Entonces los lóbulos en los que se divide cada hemisferio son 4. El frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Y existe, hay otro como lóbulo que existe, que no se ve desde fuera en la parte externa, sino que está en el fondo, o está adentro, por la zona de cisura de Silvio. Entonces, este lóbulo, que se conoce como ínsula, tiende a unir la información, ¿verdad? Es como él va a integrar la información que se da entre los dos lóbulos, entre los dos hemisferios, perdón. Entonces, pues están estudiando el papel que tienen para tomar decisiones, para el procesamiento emocional, para la atención, y también se relaciona con el sistema límbico. Aquí tenemos otra imagen de los lóbulos, ¿verdad? Bueno, el frontal, perdón, antes que otra cosa se me pasa. Al ver esta imagen, ustedes tienen que identificar, bueno, esta es la parte posterior, el cerebelo está hacia atrás. Esta es la parte anterior, ¿verdad? Que va hacia la frente, por eso se llama frontal. Parietal, el que está inmediatamente atrás del frontal. El lóbulo occipital es el posterior. Y aquí estaría el lóbulo temporal. Es el que está por la sien, ¿verdad? Como dice la gente. Decíamos que también está como replegado, ¿verdad? Está así como con múltiples pliegues. Y entonces a eso le llaman pues circunvoluciones, giros, fisuras. Entonces, una circunvolución o giro, ahí dice de dónde surge este nombre, se va a referir a las elevaciones, ahí dice tortuosa, ¿verdad? Pero son las más grandes de la corteza cerebral y que están separadas por fisuras o surcos. Entonces, si vemos aquí, miren, esta parte más grandota es lo que se le llama giro o circunvolución. Y vemos que inmediatamente después de cada uno de estos giros o cada una de estas enrolladitas que se ve, hay una cisura, perdón, hay un surco, ¿verdad? Entonces, estos surcos lo que hacen es dividir, ¿verdad? Estos giros. Entonces al surco también sí le podemos llamar cisura, a veces aparece como hendidura, y es un término que se ocupa cuando se habla de una ranura en el cuerpo, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, este es un surco, el surco frontal superior. Aquí vemos unas cisuras, la cisura precentral, la cisura central y la cisura postcentral. Aquí la vemos con otros colores, pero ya dijimos que esos círculos o estas cisuras, ¿verdad? Lo que me están determinados son zonas específicas que va a controlar cada una de esas circunvalaciones o de esos giros que estamos viendo. Para eso me sirven estos surcos. Bien, otras de las estructuras que están en el cerebro son los ganglios basales o núcleos basales. Estos son núcleos subcorticales, o sea, están por debajo de la corteza cerebral, están interconectados, también están a cada lado,
y están situados en torno al sistema límbico y al tercer ventrículo. Están a ambos lados del tálamo, a la altura del lóbulo temporal y están ubicados en cada hemisferio. Los núcleos de sustancia gris son estos que ustedes ven ahí, son 8. Está el cuerpo estriado, ese es el nombre que reciben, ¿verdad? El cuerpo estriado, el núcleo caudado, ese que aparece aquí, el putamen, está en rojito, el globo pálido, en celeste, la sustancia negra, o a veces le llaman nigris, a veces, el núcleo accumbens, eso no aparece ahí, el núcleo subtalámico estaría por debajo del tálamo, la sustancia roja, creo que aquí no se ve tampoco, no se ve. Entonces vean, estos núcleos, ¿verdad? Están también debajo de la corteza cerebral, pero forman parte del cerebro, por decirlo así, ¿verdad? Las funciones que estos ganglios basales tienen es que reciben y envían impulsos hacia la corteza cerebral. Están en esa zonita que ustedes ven ahí, ¿verdad? Y envían y reciben impulsos hacia la corteza cerebral, hacia el tálamo y el hipotálamo. ¿Qué es lo que ellos controlan? Bueno, los núcleos caudados y el putamen lo que hacen es regular los movimientos automáticos de los músculos. Esa es la función de ellos. Por ejemplo, en la postura, el que yo adopte una postura X, el que haga movimientos automáticos, me lo regulan estos núcleos. Como decíamos ayer, ustedes para caminar ya no están pensando con qué pie me paro, o cuál pongo adelante primero, ¿verdad? Sino que eso ustedes van pensando en otras cosas y van caminando. Entonces ahí hay movimientos automáticos. El globo pálido participa en la regulación del tono muscular. Contribuyen al inicio y terminación de los movimientos. Regulan el tono muscular, controlan las contracciones subconscientes de los músculos esqueléticos, como el balanceo de los brazos durante la marcha. Entonces, imagínense, cuando ellos se lesionan, causan todo lo opuesto, ¿verdad? Se dan movimientos con sacudidas incontrolables, como el caso del temblor, aparece rigidez muscular y aparecen algunos movimientos que son involuntarios, anormales, ¿verdad? Entonces, vean que una lesión de estas estructuras ya distorsiona todo el movimiento normal. También participan en la planificación, integración y control del movimiento voluntario, en el aprendizaje procedimental, en las funciones ejecutivas, que por ahí la vamos a ver cuáles son, y también participan en la conducta emocional y motivacional, que tiene que ver con el sistema límbico. Entonces, vean las funciones que tiene. Más adelante, vamos a ver patologías, por ejemplo, cuando veamos síndrome o enfermedad de Parkinson, vamos a ver, en este caso, el Parkinson es una patología donde se alteran varios de estos ganglios, ¿verdad? De esos núcleos basales. Y entonces, los pacientes presentan varios de estos problemas que acabamos de mencionar. Pero por eso desde ahí sí hay que conocer la función de las estructuras para entender, ¿verdad?, las manifestaciones clínicas que va a tener en el paciente. Bueno, aquí vemos otro esquema de los núcleos basales, ¿verdad?, que están implicados en el control del movimiento. Todos estos se encuentran afectados, por ejemplo, en el Parkinson, lo que les mencionaba hace un ratito. Entonces, algunos de estos también se encargan de producir algunas sustancias específicas o neurotransmisores, como decíamos, específicos, y el no producirse, entonces eso hace que falle, ¿verdad?, la función de esos núcleos. Hemos mencionado el sistema límbico como otra de las estructuras que está aquí a nivel del cerebro, de la parte más inferior.
Y ese también está formado por varias estructuras cerebrales que regulan respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Este sistema lo que controla son los instintos humanos. Como instintos encontramos la memoria involuntaria, el hambre, la atención, los instintos sexuales, las emociones de placer, miedo, agresividad. Tiene que ver con la formación de la personalidad y la conducta. ¿Verdad? Por eso, igual al haber una alteración a este nivel, pues se van a liberar o se van a desencadenar algunos de estos instintos, ¿verdad? Está formado también por partes o está conectado, por decirlo así, con el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el cuerpo calloso y el mesencéfalo. Este sistema interacciona muy velozmente, ¿verdad? Es como un mediador entre las diferentes estructuras cerebrales, pero incluso tiene relación con el sistema endocrino y el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que controla, ¿no? Las emociones, por decirlo así, ¿verdad? Ya decíamos que está ubicado como en la parte inferior del diencéfalo, rodea la parte superior del tronco encefálico y se conoce también como encéfalo emocional. Entonces, que él es el que controla las emociones de dolor, de ira, de placer, de afecto. Pues, hay fisiólogos que dicen que no tenemos que decir que yo te amo con el corazón, sino que yo te amo con el sistema límbico, ¿verdad? Porque realmente este es el que controla todas esas emociones. Y también controla aspectos involuntarios relacionados con la supervivencia. ¿Verdad? Y tiene participación junto con el hipocampo en la memoria. Ahí es donde ya vemos que estas estructuras ya empiezan a relacionarse con otras para terminar de suplir, ¿verdad? O de completar una función. Bien, luego tenemos el diencéfalo, que es como la parte inferior todavía del cerebro, ¿verdad? Tiene también varias partes y estas partes tienen la característica que todas terminan con la palabra tálamo. Entonces, estas estructuras salen, pues, cuando estamos en proceso de desarrollo, salen de esta parte que se conoce como diencéfalo. Entonces, las estructuras son el tálamo, el subtálamo, epitálamo y hipotálamo. Esa es la relación que tienen con el tálamo, ¿verdad? Y además la glándula pineal. Aquí están las funciones de ellos, o sea, de qué están y qué hacen, ¿verdad? El hipotálamo es un pequeño órgano, está en la base del tálamo. Ahí está la glándula hipófisis. A veces han oído que dice que yo tengo un tumor en la hipófisis, ¿verdad? Y esta glándula, por ejemplo, tiene una función de tipo endocrina, ¿verdad? Pero es neuroendocrina, como dice ahí. Regula el funcionamiento de todo el sistema hormonal. Entonces, de repente hay personas que por tener alguna lesión acá o un tumor a ese nivel, pueden estar teniendo problemas con la menstruación, puede ser que ni siquiera sean mamá y estén produciendo leche, ¿verdad? O sea, hay un desequilibrio hormonal cuando ella se daña, ¿verdad? Tiene mucho que ver con funciones que tienen que ver con impulsos sexuales, con el apetito, con la sed y con el sueño. Luego está el subtálamo, ahí está el núcleo rojo y la sustancia gris. Está el tálamo, formado por dos masitas, ¿verdad? Que también están bajo los hemisferios cerebrales. Y ahí entran, a través del tálamo entran todos los estímulos sensoriales, excepto el estímulo olfatorio. O sea que todos los estímulos que vienen de los otros sentidos, visual, auditivo, táctil, motor, etcétera, todos van a pasar por aquí. Está conectado con la corteza cerebral y hace de filtra, les decía, los estímulos que llegan a ella. O sea, que él es el que decide, les decía que es como una estación de relevo, donde él dice, esta información se desecha, esta información pasa para allá, esta va para el otro lado, ¿verdad? Como que estuviera repartiendo ahí para dónde va la información. Luego está el epitálamo, que es la estructura que está también encima del tálamo
y comprende la glándula pineal, los núcleos avenulares y estrías medulares. Está el metatálamo, que comprende el cuerpo geniculado, hay uno a cada lado también, y este actúa como estación de retransmisión de impulsos nerviosos entre los pedúnculos, el pedúnculo inferior y la corteza, específicamente la corteza auditiva. Y la otra estructura que aparece aquí es el tercer ventrículo, que está en el interior del diencéfalo y se comunica con los ventrículos laterales. Entonces, el techo de este tercer ventrículo es el famoso epitálamo, donde está esa glándula pineal. Vamos a ver. Les decía que estas son estructuras chiquitas que están como a este nivel, ¿verdad? A cada lado siempre, pero que tienen funciones bien precisas. Entonces ustedes deben preguntarse, bueno, ¿y por qué me hablan de un síndrome frontal? ¿Qué es una fascia? ¿Qué es una agnosia? ¿Por qué mencionan una fascia de Broca, una fascia de Wernicke? ¿Qué es una apraxia? ¿Qué es negligencia unilateral? ¿Qué es una hemiplegia? Entonces, vean que lo primero, lo decíamos ayer, tengo que aprender a identificar si esto se lesiona, o sea, si estas patologías se están refiriendo a una lesión específica en una zona del cerebro, ¿verdad? Porque si se refieren a eso, las consecuencias también van a ser específicas, ¿verdad? Entonces, vean que ahí, por ejemplo, aparece afasia de Broca de Wernicke. El término afasia podrá ser el mismo, pero la manifestación de una con la otra va a cambiar. Entonces, se las dejo ahí para que tengan como idea, ¿verdad? De todo lo que me tengo que cuestionar a la hora de pensarlo. Entonces, por ejemplo, con la corteza cerebral, ya mencionamos que es la parte externa, podríamos decir que tiene como 3 tipos de corteza: la neocorteza, la paleocorteza y la arquicorteza. La neocorteza es la parte de la corteza cerebral que se encarga de los procesos de raciocinio. Es la parte consciente del cerebro. Es como, y también se dice que es la zona más nueva, ¿verdad? En nuestro cerebro, y es la encargada de los procesos de razonamiento y de pensamiento abstracto. En estas zonas, ¿verdad? Las que más o menos vienen a formarlos, están en el lóbulo temporal, donde hay neuronas de corteza auditiva primaria, el lóbulo frontal, que aloja la corteza motora primaria, y la corteza prefrontal. El lóbulo parietal contiene la corteza somatosensorial primaria y el lóbulo occipital, la corteza visual primaria, ¿verdad? Luego está la paleocorteza, el nivel intermedio. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias que se encuentran a nivel del cerebro. Y la arquicorteza es la parte más antigua, por decirlo así, en cuanto a su evolución. Es la zona donde está el hipocampo y es la encargada de respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Entonces esas son como las 3 zonas, ¿verdad? Sin embargo, la corteza pues tiene un montón de capas también, ¿verdad? Aunque la veamos así, la sustancia gris, decíamos, tiene varias capas de tejido. ¿Y qué es lo que llamamos materia gris, ¿no? Cada una de esas capas tiene una especialización diferente. Y cuando nos hemos formado, o sea, en el desarrollo de bebés, esto se ha formado en un momento específico y con una evolución específica también, ¿verdad? O sea que a lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas van aumentando en cantidad, lo que implica que el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales
ha crecido también un montón en comparación con otras especies animales, ¿verdad? Yo por eso les mencionaba que el día han hecho experimentos con los monos, han querido enseñarles a que muevan el dedo, a que hablen, y nada, ¿verdad? Yo por eso sigo en la duda, ¿y cómo es que está la teoría esta de Darwin que dice que los monos evolucionaron? No me entiendo por qué no siguen evolucionando, ¿verdad? Es extraño. Entonces, vean lo complejo que es, o sea, imagínense este pedacito de estructura que hemos dicho que tiene como 3 milímetros de grosor, imagínense lo especializada que es, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de células de neuronas ahí, ¿verdad? Que se están formando, los colores están representando los tipos de células que hay y luego están representándose las capas. Hay una capa molecular donde dice que hay pocas células, fundamentalmente pueden haber axones o dendritas y algunas sinapsis. La capa 2 y 3, que son neuronas piramidales, que proyectan la información hacia otras regiones. La capa 4 son células estrelladas que reciben mayor parte de esas aferencias del tálamo y proyectan localmente hacia otras capas. Y la capa 5 y 6 son neuronas piramidales que se proyectan hacia regiones subcorticales como el tálamo, el tronco encefálico, la médula espinal. O sea que de aquí va a salir una neurona que se va a como comunicar en un espacio cortito para que después la información viaje hacia la periferia. Además, ya lo mencionábamos desde ayer, esta corteza está dividida en áreas y funciones. Puede estar dividida en diferentes áreas funcionales, ¿verdad? Eso depende de las funciones que tenga. Pero regresando a la generalidad que veíamos ayer, pues lo básico es que tenga áreas sensitivas, áreas motoras y áreas de asociación. Las áreas sensitivas son las que reciben los impulsos que vienen relacionados con la sensación, o sea, los que vienen por la vía aferente. Las áreas motoras son los que van a mandar los impulsos por la vía eferente. Y estos son los que inician movimientos o respuestas motoras. Y las áreas de asociación son las que se encargan de integrar o de funciones de integración más complejas, como memoria, razonamiento, emociones, voluntad, juicio, rasgos de personalidad e inteligencia. Ya hablando de las áreas sensitivas, decíamos que estas son las que reciben información sensorial. Aquí la información generalmente ha llegado al tálamo, perdón, y de ahí él ha seleccionado para dónde va. Pues, es información de la vista, del oído, entonces él la dirige a la zona especializada de la corteza que reconoce estos tipos de estímulos, ¿verdad? Entonces, estas áreas se dividen en dos áreas sensitivas diferentes. Hay un área sensitiva primaria que posee conexiones directas y hay un área sensitiva secundaria y de asociación que recibe información tanto de esa área primaria como de zonas más inferiores del encéfalo. Entonces, estas áreas sensitivas, miren, la información sensitiva que se dirige a la corteza tiende a llegar sobre todo hacia la mitad posterior de los hemisferios cerebrales. Si ustedes lo ven, aquí esto que está coloreadito, ¿verdad? Por decirlo así, es a nivel del lóbulo parietal, ¿verdad? Está un poquito hacia atrás. Entonces, estas áreas sensitivas pueden comunicarse, decíamos, con el tálamo, pero la información la recibe, mejor dicho, viene de la periferia, la recibe el tálamo y el tálamo la dispersa, la manda ya seleccionada, dice, bueno, esta es visual, esta es auditiva, esta es gustativa. Entonces, en ese sentido, hay un área somatosensitiva primaria,
un área visual primaria, un área auditiva primaria, un área gustativa primaria y un área olfatoria primaria. Entonces, miren, hay zonas específicas que van a captar la información de la vista, del oído, del olfato, del tacto, ¿verdad? Es lo que mencionábamos ayer. Ya hay un pequeño lugar que es especializado para recibir esa información. Entonces, por eso decíamos, según la lesión, imagínense alguien que tenga una hemorragia, un trauma, solo a este nivel, por ejemplo, donde dice oído, pues él quizás no tenga ningún problema motor, va a tener un problema en el oído de audición. O al revés, ¿verdad? Si alguien se daña esta zona donde pasa el área primaria somatosensitiva, perdón, que controla la parte táctil, entonces va a tener alterada la sensibilidad táctil. No va a percibir la presión, el dolor, los cambios de temperatura, etcétera, ¿verdad? Y así, o sea, la zona específica que se dañe va a dar una manifestación diferente. Eso ya les decía ayer, ¿verdad? No porque tengamos el mismo paciente con el mismo diagnóstico va a tener el mismo cuadro, ¿verdad? Unos van a presentar unas lesiones, otros van a presentar otras. Las áreas motoras son las encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal. Estas áreas motoras están situadas en la parte anterior de ambos hemisferios, es decir, a nivel del lóbulo frontal. En esta área se originan ahí dice tractos, pero los tractos motores descendentes que parten de la corteza y van hacia dice las motoneuronas del tronco y de la médula, ¿no? Pero se refiere hacia los nervios periféricos específicos. Y aquí hay dos áreas que son importantes, el área motora primaria y el área del lenguaje de Broca. Aquí las podemos ver un poquito más. Perdón, solo quería enseñarles el área motora primaria. No sé qué dulce que me parece el área de Broca. Sí, aquí está, perdón. Aquí está el área de Broca. Esta controla el lenguaje, ¿verdad? Entonces, alguien puede tener intacta la corteza motora primaria, pero puede estar alterada solo el área de Broca. Las áreas de asociación son las que hacen posible la existencia de funciones mentales más complejas, como mecanismos de memoria, cognición, dominio de emociones, capacidad de razonar y también la voluntad. Además, estas áreas tienen que ver con el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de la inteligencia. Entonces, estas áreas de asociación ya son las que están mezclando funciones, ¿verdad? Recibe una zona auditiva, pero veo que está bien relacionarlo con otro tipo de estímulo, ¿verdad? Entonces, se empiezan como a mezclar, ¿verdad? En estas áreas de asociación, los estímulos empiezan como a mezclarse y a interpretarse de una manera más compleja. Entonces es como, por eso dice la capacidad de razonar. Yo puedo recibir un estímulo auditivo, pero de repente pienso, bueno, ¿y eso qué es? Una canción, ¿qué cantante es? Y entonces eso me lleva a estar buscando más elementos dentro de mis áreas de asociación, ¿verdad? Ya no solo es captar e interpretar el estímulo auditivo, sino que además le estoy razonando, estoy buscando la relación con algo, ¿verdad? O estoy dando detalles o características o formándome conceptos, etcétera. O sea, ya me permiten esa complejidad de función. Y luego, otra forma en que el cerebro se divide, por decirlo así, en áreas especializadas, es la famosa división de este señor Brodmann. Y este señor la hizo, no me acuerdo en qué año. Miren, en 1909 la hizo, ¿verdad? Ya tiene más de un siglo de que la creó, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita es el estudio más conocido y utilizado, ¿verdad? De las áreas de Brodmann. Entonces, lo que él hizo
fue hacer un conjunto de divisiones imaginarias en las que dividió la corteza cerebral. Y al hacer esta división, él vio que cada zona regula una cosa en específico. O sea, cada una regula algo preciso. Entonces, imagínense, esto lo hizo un psiquiatra en 1909. Esas divisiones no son aleatorias, sino que él tomó ejemplo de, o mejor dicho, de estudios que iban haciendo, que iban viendo, ¿verdad? Y así fue como llegó a diferenciar estos, eh, estas zonas, ¿verdad? Y él las fue como marcando, como haciendo un mapa, pero en el cerebro para nada están así, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, hay 47 áreas de Brodmann. Algunas áreas no son visibles, ¿verdad? Están dentro de los lóbulos, ¿verdad? No están externos. Ni, como les decía, ni es que estén marcadas, ¿verdad? Pero ahí pueden ver, o sea, a qué se refiere cada una de las zonas, ¿verdad? Entonces ven el córtex somatosensorial primario, luego está el somatosensorial asociativo, el córtex premotor y posmotor, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos hace un rato, una lesión me va a afectar una zona del cerebro y precisamente X, dependiendo de la X zona que se dañe, así va a ser de específico la función que se vea dañada, ¿verdad? No sé si queda clara esta primera idea. ¿Sí? O sea que ahorita esto es como irles contando, ¿verdad? Sobre estas áreas. Ahorita ni se las van a aprender, ni que se las van a aprender de memoria, ni ahora, ni nunca, ni jamás. Pero sí tengo que tener la noción de que estas áreas existen y que si más adelante yo me toco con un paciente que ha tenido una lesión cerebral y el médico ahora con una resonancia ubica la zona dañada, probablemente decía, él les puede decir, se le dañó el lóbulo temporal, ¿verdad? Pero cerca o a mitad, hasta el lóbulo parietal, ¿verdad? Entonces yo ya me voy a buscar, bueno, entonces, ¿qué zonas pueden estar comprometidas? ¿Y qué función de esa zona concretamente? No sé si se entiende esta parte. ¿Hola? Sí, Lick, se entiende. Muy bien. Entonces esto definitivamente no es para que nos lo aprendamos, ¿verdad? No, es que no podríamos. Creo que ni el mejor neurocirujano se las puede decir, ¿verdad? Además ya dijimos, es algo imaginario. Es un mapita imaginario, pero que a nosotros nos sirve para entender mejor cuando estamos ya evaluando a un paciente las manifestaciones clínicas que él va teniendo e identificando las alteraciones que tiene, vamos a poder pensar, le vamos a ayudar y cómo vamos a intervenir sobre esa deficiencia. Bien, ¿cuáles son estas áreas específicas ya y sus funciones? Bueno, habíamos hablado al principio de que están estas circunvoluciones, ¿verdad? Estos repliegues se dividen por estos surcos o cisuras. Ahí tenemos, por ejemplo, esta que pasa aquí en la parte casi media del cerebro. Es el que está, esta cisura de Rolando, básicamente es la que está dividiendo al lóbulo frontal, ¿verdad? Del lóbulo parietal. Entonces dice, separa el lóbulo frontal del parietal, se conoce como surco central o cisura de Rolando. Funcionalmente separa la corteza motora de la somatosensorial primaria, que esa quedaría aquí, la separa del giro precentral y postcentral, que son estos. Este sería el postcentral y aquí adelantito iría el precentral. Luego esta otra cisura, la de Silvio, que está en profunda, y esta separa al lóbulo temporal
del lóbulo parietal y del lóbulo frontal, ¿verdad? Y donde mencionábamos que en el fondo de este, si yo los abriera, figura la índice. Y en la parte posterior está la otra fisura, la parieto occipital, que me va a dividir al lóbulo occipital del lóbulo. ¿De cuál lóbulo me lo va a dividir? Este es el occipital y este El parietal. el parietal. Ujú. Entonces, si ven, las fisuras son bien precisas, ¿verdad? Me están delimitando primero zonas gruesas, después cada vez me delimitan más chiquitas. El lóbulo frontal, como ya lo mencionamos antes, está ubicado en la parte anterior de la corteza cerebral, ¿verdad? Por delante de esa fisura de Rolando. Este lóbulo tiene funciones mentales y motoras muy importantes. Es quizás una de las regiones del cerebro más evolucionadas. Se ha visto que gracias a este lóbulo es que podemos crear un lenguaje complejo, podemos controlar nuestros impulsos, somos capaces de resolver problemas y también este lóbulo se encarga de que nuestras emociones y sentimientos sean bastante complejos, ¿verdad? Es el lóbulo más grande y voluminoso, tiene la forma de una pirámide y tradicionalmente se ha dividido estructuralmente, ¿verdad?, en corteza precentral y corteza prefrontal. Entonces, la corteza precentral es la parte más cercana al lóbulo parietal. Es la porción que tiene principalmente función motora, por eso se llama área motora primaria. O sea que esta parte que ustedes ven aquí en verde, área motora primaria, es la que controla los movimientos del cuerpo, incluidos los que permiten que nosotros hablemos, ¿verdad? O sea que miren, ¿qué va a pasar si se daña esta área motora primaria? ¿Qué es lo que vamos a perder? Ajá. ¿Qué vamos a perder entonces? Si ella controla los movimientos del cuerpo, ¿qué pasa si se lesiona? Ujú. No vamos a poder controlar el cuerpo, Liz. Exacto, no hay control sobre los movimientos del cuerpo. Lo que pasa con los pacientes con un ACV. Lo único es que si la lesión se me da a un lado, ya lo mencionábamos antes, el lado, por ejemplo, derecho de mi cerebro controla el lado izquierdo de mi cuerpo y el lado izquierdo de mi cerebro controla el lado derecho de mi cuerpo, motrizmente. Entonces, por eso vemos a un paciente que le da un ACV, un derrame cerebral, tiene un trauma craneoencefálico, se le afecta esta área motora primaria y entonces la consecuencia es que pierde el control de la mitad del cuerpo. Si es que solo se afecta un lado, si se afecta los dos lados, ya se pegó porque se pierde el control de los dos lados, ¿verdad? Entonces esa es como la idea, ¿verdad? La otra es la corteza prefrontal. Entonces, esta es la precentral, les decía, que es la que va casi a la mitad de la corteza o del cerebro. Está o colinda, ¿verdad?, por decirlo así, con el lóbulo parietal. Esta corteza, la otra es la corteza prefrontal, que es la que correspondería a toda la parte anterior del lóbulo. Entonces, esta es la más cercana a la frente. Y eso hace posible que desarrollemos acciones que nos hacen humanos, o sea, nos diferencian esas reacciones del resto de los animalitos, como debe decir. O sea que a este nivel podemos tener las acciones de imaginar, de reprimir impulsos, de pensar en ideas abstractas. También dispone lo que se conoce como el área de Broca, que está debajo del lóbulo temporal,
y permite el habla. Entonces, miren, decíamos que algunas de las funciones, ya las vamos a ver por ahí, son funciones importantes, ¿verdad? Que tiene esta zona y que pueden verse pues liberadas, ¿verdad? Si aparece una afectación aquí y por ejemplo, perdería la capacidad de imaginar, no reprimiría impulso, si tengo ganas de golpear, voy a golpear a alguien, si tengo ganas de gritar, voy a gritar, etcétera, ¿no? Y además se perdería el pensamiento abstracto. Ya no hay ideas abstractas, sino que todo se vuelve en pensamiento concreto. Todo eso del pensamiento abstracto y concreto lo vieron en el módulo 4 cuando aprendían a evaluar ITO, ¿verdad? Lo digo porque si se les ha olvidado dónde está, ustedes tienen su manual de ese año que les sirve también como una guía. Entonces, la función del lóbulo frontal en sí es controlar los movimientos voluntarios, permitir la imaginación, propiciar la memoria, permitir el aprendizaje, hacer posible la planificación, reprimir impulsos, propiciar la inteligencia emocional, permitir el lenguaje, solucionar problemas y procesar información olfativa. Entonces, miren, cuando el lóbulo frontal se daña, todas estas funciones se van a ver afectadas. Y ahí están las áreas que controlan. El área motora 4, que es el área motora primaria, el área motora secundaria, que es la 43, perdón, el área motora suplementaria, que es para la corteza motora la zona 6 y la zona 8, y el área prefrontal, que son el área 9, la 10, 11 y 12. Pero si ven aquí, si no se ven aquí es porque están como por el lado de adentro, ¿verdad? Luego está el área de lenguaje hablado, que es el área de Broca, que está también con 1, 44 y 45, pero es que están por dentro. ¿Sí? Porque estamos viendo de la parte externa, por decirlo así. Bien, el lóbulo parietal que está situado en la parte superior y trasera del encéfalo, que está por arriba del occipital y del temporal. Está atrás del temporal. Está estrechamente relacionado con los otros lóbulos también y tienen papel importante en todos los procesos mentales, desde el procesamiento de la información visual hasta el desarrollo del procesamiento matemático. Entonces, es como la función grande que le hacen, ¿verdad? Y ahí vienen ya en más detalle. Integración de información sensorial, procesamiento de dolor, nos permite la ubicación en el espacio, desarrollo de razonamiento matemático, permite el lenguaje verbal, controla esfínteres urinarios, propicia la memoria, permite el concepto de yo, desarrolla habilidades manuales, mantiene un estado anímico saludable. Y las áreas que involucran a este lóbulo, el parietal, el área sensitiva primaria 1 y 2, 1, 2 y 3, pero aquí está. Aquí está, con este colorcito verde. Luego está el área sensitiva secundaria, que es la 5 y 7, y el área de asociación sensorial 39 y 40. Estas son las áreas que dominan este lóbulo parietal, son las zonas que se dañan. El lóbulo occipital es el más pequeño, está en la posición posterior, cerca de la nuca, del cuello. Limita en la parte inferior con el cerebelo y en la parte superior con el parietal. Y si lo veo hacia la parte medial, pues también con el temporal. Este es el lóbulo que menos ha evolucionado y tiene dos regiones: la corteza visual primaria y las áreas de asociación visual. Las funciones: recibe impulsos nerviosos de los ojos, procesa la información visual,
estimula la memoria, interpreta las imágenes, diferencia colores, capta el movimiento y permite el reconocimiento espacial. Entonces, las áreas que le corresponden a él son la 17, la 18 y 19. Luego está el lóbulo temporal, está en la zona lateral del cerebro, ¿verdad? Cerca de los oídos. Y limita también con el lóbulo frontal y con el lóbulo occipital en la parte posterior y en la zona central también limita con el lóbulo parietal. Igual que el resto, que son dos, ¿verdad? Se supone que son simétricos, puede ser que cuando hay lateralización de un lado pueden haber cambios incluso en los otros. Aquí se divide, permítanme. Aquí vemos las divisiones que tiene, ¿verdad? Y vemos cómo se va dividiendo también en diferentes zonas. Y este tiene funciones un poquito diferenciadas del lado izquierdo y del lado derecho. Por ejemplo, el lado izquierdo se encarga especialmente de controlar la comprensión del lenguaje, mientras que el lado derecho está relacionado o vinculado a la memoria, al oído y a la música. Otro aspecto increíble de este es que se reparten las funciones, ¿verdad? Los dos lóbulos temporales, si uno tiene lesión, el otro es capaz de empezar a desempeñar las funciones que le corresponden al otro. O sea que hasta eso, ¿verdad? Es como que le supla. Si el lóbulo izquierdo se dañó, el derecho empieza a suplir esa función, ¿verdad? Se ayuda. Entonces también tienen diferente estructura y diferentes funciones. Aquí están las funciones en general. Tiene la corteza auditiva, que es la percepción de sonidos. El área de Wernicke, que es la que permite la comprensión del lenguaje. La cisura de Sylvius, que lo separa, ¿verdad?, del lóbulo parietal. Tiene la corteza visual, que ya hace posible que no solo veamos lo que nos rodea, sino que le demos un significado a todo lo que ven nuestros ojos. El giro anular se asocia la información auditiva con la visual. En esta zona, el lóbulo temporal ya nos permite leer, escribir, comprender símbolos. Entonces, es la región que nos va a permitir vincular palabras con sonidos. El otro giro supramarginal vincula el oído con el tacto. Ya es por eso es que podemos interpretar el significado a todo lo que percibimos con el tacto, ¿verdad? Incluso cuando alguien le da la mano o los toca, ustedes perciben inmediatamente y discriminan, ¿verdad?, en su cabecita cómo se les está tocando, si de manera mal, fea o agradable. También está la región de asociación con otros lóbulos o áreas de asociación parieto-temporal occipital. Esta es una zona ya de relación, ¿verdad? Es como de interconexión con otros lóbulos y ayuda con la percepción del espacio, la capacidad de orientar el cuerpo hacia un sonido, la memoria y la capacidad de atención. También está la región de asociación con el sistema límbico y se vincula con el experimentar todo tipo de emociones, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos cómo este lóbulo en especial ya se va relacionando con otras funciones. En este lóbulo, las áreas que comprende dentro de las áreas de Brodmann están el área auditiva, el área psicoauditiva. Ahí están el área número 41 y 42, esta zona. Luego está de conectar áreas temporales, áreas visuales, perdón, con el circuito límbico. Ese es el área 20, 21, 37, esta zona. Y también está la corteza temporopolar paralímbica.
de 38. O sea que también ya sirve de conexión de esta otra estructura. Y el área límbica, ya dijimos que es la parte emocional de nuestro cerebro, ¿verdad? Le corresponden la zona 23, 24, 29, 30, 35. Aquí la vemos, aquí es como que estamos ya de otro lado. Entonces, les decía que es la zona 29, 30, 35, aquí abajito. Entonces, este se extiende desde el lóbulo frontal, pasando por el parietal y llegando hasta el hueso, hasta al lóbulo temporal. Entonces, ahí vemos las áreas de Brodmann, ¿verdad? Aquí dice que hay que hacer clic en el área, pero eso es por la imagen que yo capté, ¿verdad? Vale. Bien, esta es otra imagen de las mismas áreas de Brodmann, solo que aquí están señaladas, agrupadas como por colores. ¿Ve? De las amarillas es el lóbulo frontal, pero ahí son las funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas, ya decíamos, son las que tienen que ver con cálculo, control de movimientos y también control de emociones. Cuando hay una lesión en el lóbulo frontal, estas se liberan. Entonces ya el paciente no tiene control sobre sus movimientos, puede tener o contra los impulsos, ¿verdad? Y también con las emociones. Por eso decíamos, de repente va a haber un paciente que ha tenido una lesión cerebral y me va a decir el familiar, es que está bien agresivo, ¿verdad? Antes no era así, ahora tira todo, me quiere golpear, ¿verdad? Etcétera. O tienen menos control sobre sus impulsos motores también, ¿verdad? Antes hacían muy bien cálculos, ¿verdad? Eran muy precisos para hacerlo y ahora están teniendo dificultades en esas áreas. Las otras están agrupadas como funciones motoras, las rosadas. Estas son las que controlan directamente el movimiento. Quiere decir que si se daña esa zona, el paciente entonces va a tener dificultad para moverse. No va a poder subir el brazo, la pierna, etcétera, ¿verdad? O van a estar alterados los movimientos. Puede aparecer temblor, rigidez, espasticidad, puede estar el tono aumentado, disminuido, ¿verdad? O completamente paralizado. De ahí está la zona somatosensorial, que es la que va a percibir sensaciones, sobre todo la parte táctil, ¿verdad? El paciente no va a sentir si lo tocan, si lo mueven, si lo cambian de posición, etcétera, ¿verdad? No llega información sensorial. De ahí hay zonas de atención, ¿verdad? Entonces, si se afecta en esta zona, va a ser comprometida la atención. El paciente va a ser bien distráctil, se va a dormir, no va a poner atención. En la otra parte tiene que ver con las funciones visuales, con la memoria. Por eso ven que los médicos a veces le preguntan a ustedes cuando les duele la cabeza y qué parte de la cabeza duele. Muchas veces cuando es la zona visual está asociada a problemas de la vista. Funciones de la memoria, funciones asociadas a la regulación emocional. Y aquí está el sonido, pero también está en el caso del lado izquierdo, el lenguaje. Entonces ahí para que vean que este dibujo es bien bonito porque las agrupa en general por funciones, ¿verdad? Nos da una mejor ubicación. Entonces ahí también aparecen, según la Brodmann, cuáles son estas diferentes áreas, ¿verdad? ¿Qué tipo de impulso reciben? Las áreas motoras, ¿verdad? Ya las mencionábamos por ahí. Y las áreas de asociación, solo que aquí están escritas con el numerito. Ahí es, por ejemplo, donde vemos que hay áreas, digamos esta de Wernicke, interpreta el significado del habla por el reconocimiento de las palabras habladas. También reconoce la inflexión de la entonación y del contenido emocional. Tenemos pacientes que a veces cuando tienen afectada esta parte, a veces uno llega y le dice, buenos días, ¿verdad? Al paciente, o ¿cómo está? Y empiezan a llorar. Y uno se queda, ¿y por qué está llorando? Y el paciente le dice, es que usted me está gritando, es que cómo me habló, ¿por qué está enojada? O sea, entonces quiere decir que ellos ya no captan
el tono normal o la información de voz. Tal vez uno ha llegado contento a saludarlos, pero ellos lo están interpretando que se les está hablando fuerte o mal, ¿verdad? Por eso decíamos, ya lo mencionamos con la evaluación, que ustedes tienen que aprender a ser muy precisos, porque de repente esos detalles podemos creer que el paciente los hace porque no quiere que yo lo trabaje, porque la tiene contra mí, ¿verdad? O puedo creer que está agresivo conmigo, que yo le caigo mal, y no, nada que ver, ¿verdad? Es parte de las deficiencias que está teniendo, ¿verdad? Bueno, entonces esa es como las ideas de todo lo que controla. Ahí quedan diferentes dibujitos y también ahí está lo que hablamos de la contralateralidad. Ustedes en el módulo 4 vieron, por ejemplo, esto del campo visual, ¿verdad? Si recuerdan, por ejemplo, decíamos que el hemisferio derecho controla mi lado izquierdo y mi hemisferio izquierdo mi lado derecho. En el caso de la visión, entiendo yo que lo vimos o lo vieron en el módulo 4. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el ojo, el control motor del ojo está dado tanto por la inervación del lado derecho como del lado izquierdo. Por ejemplo, si este es mi ojo izquierdo, esto en azulito es la inervación que viene de mi lado izquierdo y lo rojo es la inervación que viene de mi lado derecho. Y también el ojo derecho tiene inervación de mi nervio del lado izquierdo y tiene inervación del lado derecho. Y eso hace que se controle así el campo visual, miren. Entonces, ven, si lo rojo representa la inervación que viene del lado derecho, eso va a hacer que se me forme el campo visual hacia el lado izquierdo. Y si yo estoy viendo la inervación que viene hacia mi lado izquierdo, que es azulito, eso va a controlar el campo visual de mi lado derecho. O sea que en eso hay que tener ese detalle, ¿verdad? Sé que esto lo van a retomar después con el IKELVIS, o con el ICOFE, no sé, ¿verdad? Cuando vean los problemas de hemianopsia, porque el paciente, al tener una lesión cerebral, pues si él tiene la lesión en este nivel, por eso está ahí ese dibujito rojo, ¿verdad? Quiere decir que se va a ver alterada la inervación de color rojito para los dos ojos. Pero el campo visual limitado, digamos, esta es la inervación derecha, se va a limitar o se va a ver alterada la inervación que viene del lado derecho a los dos ojos, pero el campo visual que está limitado es el izquierdo. De tal manera que este paciente con una lesión cerebral derecha no va a tener campo visual hacia el lado izquierdo, ni con su ojo izquierdo ni con su ojo derecho, ¿verdad? Él ve hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Imagínense, pónganse ustedes en este caso. Imagínense el caso este, ¿verdad? El paciente no ve o tiene bloqueado el campo visual del lado izquierdo, tanto con su ojo izquierdo como con su ojo derecho. Él ve solo a la derecha. Supongamos que a mi lado izquierdo está la pared y a mi lado derecho está el resto del cuarto, ¿verdad? Donde estamos. Si ustedes acuestan al paciente en una camilla de tal manera, por ejemplo, que su lado derecho del cuerpo quede viendo hacia la pared y el lado izquierdo queda viendo hacia el resto de la habitación. ¿Creen que él va a ver el resto de la habitación? Ajá. ¿Qué piensan? O sea, les estoy diciendo, no mira hacia el lado izquierdo, ¿verdad? El campo visual del lado izquierdo está afectado, no se ve. Esa parte él no la ve. Entonces imagínense que yo estoy y coloco a este paciente y lo acuesto de su lado derecho, pero resulta que el lado derecho, que es el lado hacia donde él ve, hay una pared, ¿verdad? Está la pared y yo lo acuesto y él lo que ve es la pared. Y el lado izquierdo está libre, no hay nada, ¿verdad? Ahí está libre, está la cama, está el cuarto.
Pero él, como está limitado en su campo visual al lado izquierdo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo único que él va a ver? Solo la pared. Ajá, un poquito al frente y la pared, ¿verdad? Entonces este paciente se va a sentir abrumado, va a creer que está encerrado, que lo han dejado solo, que no hay nadie. Entonces, imagínense, les pongo este pequeño ejemplito para que ustedes vean que el ser detallista en la evaluación me va a permitir a mí saber hasta de qué lado yo tengo que acostar al paciente, de qué lado le tengo que hablar, de qué lado me tengo que colocar, si le tienen que acomodar el cuarto. A veces la familia dice, fíjese que solo acostado pasa, ni se mueve, ni quiere levantarse. El problema no es que no quiera, el problema es que lo único que ve es la pared. Entonces él no tiene más estímulo, solo tiene un estímulo de un muro que le está topando, como que estuviera preso, ¿verdad? En cambio, si le dan vuelta y lo acuestan de tal manera que el campo visual le abarque el cuarto, pues él va a ver el cuarto, ¿verdad? Y va a ser diferente. O le vamos a enseñar a girarse, ¿verdad? O sea, parecen tonteritas, pero esto tiene consecuencias muy serias en los pacientes, ¿verdad? Cuando algo no está delimitado. Bueno, y ya por último, hay unos fisiólogos que hace años estudiaron esta parte que se llama homúnculo cerebral. Algunos dicen que no, ¿verdad? Que no es real, otros que sí, pero yo tuve oportunidad de ir a un museo en Colombia hace unos años y ahí está esta representación. Me encantó porque está el muñequito así en grande, ¿verdad? Está para la mujer y está para el hombre. Entonces, esta es una representación que hicieron los fisiólogos de cómo se perciben las diferentes partes del cuerpo en nuestro cerebro. Entonces, si ven, lo que tiene tamaño más grande son las manos, la cara y de la cara en especial la boca y la lengua, ¿verdad? De ahí, bueno, y los genitales en el caso del hombre también, ¿verdad? Pero si bien esto también es importante porque el ver este músculo es lo que hizo o ha hecho que, por ejemplo, a nivel de la psicología, muchas conductas que antes se ocupaban se suspendieran. Por ejemplo, bueno, yo creo que ya pasé ese tiempo, pero más o menos en mi tiempo, y si no pregunten ustedes a sus abuelitas quizás, ¿verdad? Las maestras o los maestros en las escuelas acostumbraban a pegarle a los niños en las manos, con la reina, le daban duro. Y eso, quieras o no, hacía mucho daño porque a nivel de la corteza se percibía como una lesión muy seria. El estímulo sensorial hacia el cerebro era muy negativo. Podía estar provocando que yo me bloqueara, que siempre que no podía, etcétera. Entonces, por eso les digo, eso ha ido cambiando, ¿verdad? Pero es importante a veces ver esto porque también me deja ver cómo ya a través de un estímulo táctil, ¿verdad? Del cuerpo, yo puedo conseguir también más respuestas motoras, ¿verdad? Ahí están las partes del encéfalo, lo que hemos visto. Ahí se las dejo para que ustedes repasen, ¿verdad? Con ellas en la diapositiva. Al final, pues es lo que nos interesa, hoy reconocerlas y así conocer las funciones gruesas, ¿verdad? Y les decía al principio, no nos las vamos a aprender para nada, no podemos, pero sí nos toca estar estudiando y al menos delimitar y tener la claridad de que si yo tengo un paciente con una lesión, hoy hemos hablado del cerebro, ¿verdad? Ya mañana seguimos con la otra estructura, el cerebelo, el tallo encefálico, pero la onda es que cuando yo tengo un paciente que está con esa lesión, yo busque y qué es lo que está afectado, ¿verdad? Ya veo que a nivel del encéfalo, perdón, a nivel del cerebro, puedo tener afectado un lóbulo y dentro de ese lóbulo puede haber una zonita chiquita específica y muy precisa que puede estar afectada. Y según lo que esté afectado, así van a ser las consecuencias, ¿verdad? De esa lesión. Entonces, pues eso es lo que tengo que tener como en mente, ¿verdad? Como tenerlo presente, ¿verdad? En cuanto a esas lesiones que me puedo encontrar, ¿verdad? O verlas como englobadas, como les decía hace un ratito. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno,
son las 4. Yo solo quisiera avanzar un poquito con esta del tronco encefálico, que es cortita, solo son 8 diapositivas, para que mañana ya sigamos con el cerebelo y luego con la médula. Espero que así en la tarde terminamos. Porque como les dije, me faltan, híjole, como 8 presentaciones. Así que les voy a castigar 10 minutitos más. Bien, la otra parte, fuera del cerebro, pero que es parte del encéfalo, es el tallo cerebral o tronco encefálico, ¿verdad? Ya mencionamos las partes que comprende, que son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿verdad? El bulbo es el que ya se va a unir con la médula espinal. Y el cerebelo, que es la otra estructura que mañana la vemos. Entonces, siempre estamos estudiando el sistema nervioso central, siempre estamos dentro del encéfalo, pero ahí estamos con la otra estructura, que es el tallo cerebral, ¿verdad? O tallo encefálico. Entonces, son las 3 partes que comprende, ¿verdad? De manera general, es que vamos a ver las funciones de esta estructura. Aquí les queda un videíto para revisarlas, pero básicamente yo no quiero reparar en las funciones. También hay un video para que las refuercen, lo pueden ver después. Las funciones del tronco encefálico por regiones, por ejemplo, el mesencéfalo se encarga de controlar los movimientos del ojo, los reflejos de la luz en la pupila, la orientación y el estado de conciencia. Por eso es que los médicos, cuando un paciente está inconsciente, ven cómo están los reflejos, porque si hay daño a este nivel, ahí pueden ellos catalogar cómo está alterada la conciencia. La protuberancia o puente, también tiene regulación motora, recibe información sensitiva de la cara y se encarga también del control facial, de la masticación, de los movimientos del ojo y el parpadeo. Aquí también emergen los núcleos de los nervios periféricos que van a dar el movimiento a la cara, ¿verdad? Por eso hay esa raicita. Esos salen a estos niveles del puente. Y de otros salen a nivel del bulbo. Pero en el bulbo como tal, la función que tiene también es control del ojo, control de los movimientos de la cabeza, controla la capacidad de tragar, los latidos del corazón, la respiración y actividad de algunas vísceras. Por eso es que les decía que a veces si se sufre una lesión que afecte el bulbo raquídeo, entonces se puede alterar la respiración, el corazón y el paciente va a morir, ¿verdad? Como esta parte está en la región posterior, les decía que a veces hay gente que cae de cabeza hacia la parte posterior y se pega en un filo, en un pico, pues inmediatamente se daña esta zona y se murió, ¿verdad? Ahí paró. O lo que hablábamos del Guillain-Barré, si la parálisis es ascendente y aunque sea periférica, pero toca las raíces que salen de este nivel, pues igual ese paciente sufre el riesgo de muerte, ¿verdad? Y la otra cosa es, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Cuando estábamos hablando de los núcleos, acuérdense que siempre que decimos núcleos nos referimos a los cuerpos celulares, ¿verdad? Les decía que en el caso del encéfalo se habla de núcleos del cerebro, ¿verdad? Por ejemplo, el núcleo talámico, hablamos del núcleo putamen, etcétera, ¿verdad? Pero se refiere que esos son cuerpos celulares, o sea, están las neuronas, los cuerpos de las neuronas. Y en la médula hablamos de formación de ganglio, también ahí hay un cuerpo celular, ¿verdad? Y ahí está el cuerpo de una célula sensitiva, en este caso. A nivel de la médula de la columna vertebral se llaman ganga. Y lo otro son los tractos. Los tractos decíamos que es el conjunto de haces o de fibras nerviosas especializadas que se encargan de llevar un mismo tipo de estímulo, ya sea sensitivo si viene hacia arriba o motor si va hacia abajo. Entonces, estas vías, por decirlo así, o este haz o conjunto de fibras,
forma lo que se conoce como un tracto, o sea, es como la unión de varias fibras. Es como que un tracto, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto el cableado de los teléfonos, que cuando lo abren tiene adentro un montón de cablecitos. Entonces, más o menos eso sería un tracto, como que fuera la carretera. Pero cada tracto conduce un tipo de información precisa, ¿verdad? Hay unos que solo conducen sensación de dolor, otros que dan solo información motora voluntaria, otros conducen solo sensación de temperatura y así. Entonces hay tractos aferentes y tractos eferentes, ¿verdad? Son las vías sensitivas aferentes o las vías motoras eferentes. A eso se le conoce como tracto. Y luego, pues, esto también lo vamos a ver después, pero de este tronco encefálico que estamos mencionando, emergen los nervios craneales. O sea que los núcleos que dan origen, o sea, las neuronas, los cuerpos de las neuronas que dan origen a este nervio periférico, que va a ser el axón, ¿verdad? Están localizados a nivel del puente y del bulbo raquídeo. Entonces, todo el control de los pares craneales, de los 12 pares de nervios craneales, están, o salen o emergen de este nivel. O sea, los núcleos, los cuerpos celulares de las neuronas que van a dar origen a estos nervios craneales están a nivel del puente y de la médula, ¿verdad? De la médula oblonga esta, o de la protuberancia. Entonces, ya después vamos a ver el trayecto de los nervios periféricos, pero ahorita solo es para entender que aquí están los cuerpos celulares, que es el origen de la neurona. Entonces, igual, ustedes siempre pregúntense, bueno, entonces quiere decir que si yo tengo una lesión en el mesencéfalo, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a alterar? El movimiento de los ojos, pues que iba. No se va a dilatar la pupila. ¿O qué pasa si se da una lesión a nivel del puente? ¿O qué pasaría si se da una lesión en el bulbo raquídeo? O sea, ¿cómo voy a entender yo qué es lo que pasa? Teniendo claro qué es la función que hace. Tengo que conocer primero qué es lo normal, qué es lo que controla, para saber qué va a pasar si ese control se pierde. ¿Verdad? Así de simple, ¿no? Bueno, terminamos. Y nos vemos tomorrow entonces. Mañana siempre a las 7:30 les hago el examencito de esta parte. Hola. Siempre a las 7:30, ¿verdad? Creo que es mejor a esa hora porque están todos. Sí, Sí. Lo vamos a hacer de lo que hemos visto ayer del sistema nervioso y de lo que hemos visto hoy del encéfalo, ¿verdad? Hasta donde hemos llegado. Pero tranquilos, pues va lo mismo, es un examen corto. A mí no me gustan los exámenes de memoria, ¿verdad? Me gusta más de que piensen un poquito y que analicen, ¿sí? Eso es lo que me interesa a mí, ¿verdad? Así que tranquilos, que 10 preguntitas, pero sencillitas, ¿verdad?